¿Sabías que fabricar un satélite puede costar lo mismo que construir un rascacielos? Pesa más que un carro, pero debe flotar a 36.000 kilómetros de la Tierra. Y aún así, puede fallar por un tornillo mal ajustado. Hoy te llevamos al corazón de las fábricas espaciales más secretas del mundo. Así se fabrica un satélite espacial, pieza por pieza. ¿Cuánto cuesta un satélite? Los satélites de telecomunicaciones o clima pueden costar entre 10 y 500 millones de dólares dependiendo del tamaño, tecnología y propósito. ¿Cuántos satélites hay actualmente en el espacio? Más de 9.000 satélites activos orbitan la Tierra 2025, y más de 3.000 son solo de Starlink, Elon Musk. ¿Quién tiene más satélites? Estados Unidos lidera con más de 5.500 satélites en órbita. Le siguen China y Rusia. ¿Para qué sirven los satélites? Telecomunicaciones, Internet, como Starlink, GPS, espionaje, monitoreo climático, estudios del universo y hasta controlar misiles. ¿Cuánto tarda fabricar un satélite? Desde el diseño hasta el lanzamiento puede tardar entre 1 y 5 años. ¿Qué materiales usan? Aleaciones de aluminio, titanio, carbono y componentes que soportan temperaturas de menos 150 grados centígrados a más 150 grados centígrados en el espacio. ¿Qué pasa si falla un satélite? Pérdidas millonarias, apagón de comunicaciones o incluso colisiones espaciales. Algunos pueden caer como chatarra espacial. ¿Quién los controla? Cada país tiene centros de control, como la NASA o Roscosmos. Algunos se controlan a distancia 24/7 desde la Tierra. ¿Qué tamaño tiene un satélite? Desde mini satélites del tamaño de una caja de zapatos, hasta satélites de más de 7 toneladas y el tamaño de un autobús. ¿Cómo llegan al espacio? Se lanzan desde cohetes como el Falcon 9, SpaceX, Soyuz, Rusia, o Ariane 5, Europa. Van protegidos como una cápsula hasta llegar a órbita. ¿Te está pareciendo increíble lo que estás aprendiendo? Entonces no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con alguien que también quiera ver cómo funciona el mundo detrás del espacio. Y aquí va otro dato impresionante. Un satélite puede dar la vuelta completa a la Tierra en solo 90 minutos. Eso significa que algunos dan hasta 16 vueltas por día. Ahora sí, es momento de ver en detalle cómo se fabrica un satélite paso a paso, desde el diseño en laboratorio hasta su lanzamiento al espacio. Ponte cómodo, porque esto apenas comienza. Paso 1. Diseño y planificación del satélite. Antes de que cualquier pieza del satélite sea fabricada, se realiza un proceso complejo de diseño y planificación. Todo comienza con una pregunta clave. ¿Para qué se va a usar el satélite? Puede ser para comunicaciones, observación terrestre, pronóstico del clima, defensa militar, navegación GPS o investigaciones científicas. Según su propósito, se define el tipo de órbita que deberá seguir, su tamaño, peso, autonomía y la tecnología que deberá integrar. En esta etapa, ingenieros aeroespaciales, diseñadores industriales, técnicos en sistemas y físicos trabajan juntos para crear modelos virtuales en programas avanzados de simulación. Estas simulaciones permiten anticipar cómo responderá el satélite a diferentes condiciones: temperaturas extremas, vacío espacial, radiación solar, impactos de micrometeoritos, vibraciones de lanzamiento y más. Cada detalle se calcula con precisión milimétrica, desde la distribución del peso hasta la eficiencia de sus antenas, baterías y paneles solares. Además, se considera cuánto costará construirlo y cuánto pesará para que sea compatible con el cohete que lo llevará al espacio. Finalmente, se crea una maqueta virtual en 3D del satélite completo, lista para ser validada por las agencias espaciales responsables del proyecto. Una vez aprobado el diseño, comienza la construcción física del satélite. Paso 2. Construcción de la estructura externa. Una vez aprobado el diseño, comienza la fabricación de la estructura externa del satélite, también conocida como bus o plataforma. Esta estructura es el esqueleto principal sobre el cual se montarán todos los sistemas internos y externos. Su función es sostener, proteger y mantener en equilibrio todos los componentes durante el lanzamiento, en el espacio y a lo largo de toda su misión. La estructura debe ser extremadamente resistente y al mismo tiempo lo más liviana posible. Por eso, se utilizan materiales como aleaciones de aluminio, titanio y fibra de carbono, que combinan ligereza con alta durabilidad. Estos materiales deben soportar las fuertes vibraciones del despegue, así como temperaturas extremas que pueden superar los 150 grados en el espacio o caer por debajo de los menos 100. La construcción se lleva a cabo en salas blancas, espacios completamente controlados para evitar el ingreso de polvo o partículas microscópicas que podrían afectar el funcionamiento del satélite.
Cada panel, soporte y refuerzo es fabricado con tolerancias milimétricas, ensamblado por técnicos especializados y luego verificado mediante pruebas de ajuste y resistencia. Esta estructura será la base de todo el satélite. Si falla, todo el proyecto puede quedar comprometido antes incluso de abandonar la Tierra. Paso 3. Instalación de componentes internos. Con la estructura externa finalizada, se inicia una de las fases más delicadas, la instalación de los componentes internos del satélite. Esta etapa incluye el montaje de los sistemas de energía, procesamiento, navegación, comunicación y control térmico. Cada uno cumple una función vital para que el satélite pueda operar de forma autónoma en el espacio. Los técnicos ensamblan tarjetas electrónicas, sensores, baterías, cámaras, giroscopios y procesadores de alto rendimiento. Estos elementos deben ser ligeros, consumir poca energía y resistir las condiciones extremas del entorno espacial. Además, deben estar ubicados estratégicamente para mantener el equilibrio del satélite y evitar interferencias entre sistemas. Uno de los aspectos más importantes en esta fase es la gestión térmica. En el espacio no hay atmósfera para disipar el calor, por lo tanto, se instalan radiadores, aislantes térmicos y materiales especiales que regulan la temperatura interna del satélite. Cada conexión se realiza con precisión milimétrica, bajo estrictas normas de calidad. Un error en esta etapa podría generar una falla total en órbita. Por eso, cada componente es probado individualmente antes y después de su instalación. Cuando todos los sistemas están integrados y verificados, el satélite comienza a tomar forma como una máquina funcional, lista para su siguiente etapa, la integración de los sistemas externos. Paso 4. Montaje de paneles solares y antenas. Una vez instalados los sistemas internos, llega el momento de montar los componentes externos más visibles y funcionales del satélite, los paneles solares y las antenas. Sin ellos, el satélite no podría ni generar energía ni comunicarse con la Tierra. Los paneles solares son su única fuente de alimentación. Están formados por celdas fotovoltaicas de alta eficiencia que convierten la luz del sol en electricidad. Estos paneles se fabrican con materiales resistentes a la radiación solar y deben funcionar durante años sin mantenimiento. En la mayoría de los casos, se instalan de forma plegada para ocupar menos espacio durante el lanzamiento y se despliegan una vez que el satélite alcanza su órbita. Las antenas, por su parte, permiten enviar y recibir señales hacia y desde estaciones en la Tierra. Existen distintos tipos. Algunas son parabólicas para transmitir datos a largas distancias y otras más pequeñas para navegación o sincronización. Su orientación debe ser precisa, ya que un ligero desvío puede provocar la pérdida total de comunicación. Ambos sistemas se fijan a estructuras móviles que les permiten girar o replegarse según sea necesario. Una vez instalados y calibrados, el satélite ya cuenta con su forma exterior completa y está preparado para someterse a rigurosas pruebas de resistencia. Paso 5. Pruebas extremas de resistencia. Antes de que un satélite pueda ser aprobado para el lanzamiento, debe pasar por una serie de pruebas extremas que simulan las condiciones reales del espacio y del viaje en cohete. Esta etapa es crítica. Si un satélite falla en órbita, no hay forma de repararlo. Por eso, cada componente y cada sistema es sometido a rigurosas evaluaciones. Una de las primeras pruebas es la vibración. El satélite se coloca en plataformas especiales que reproducen las sacudidas intensas que sufrirá durante el despegue. Estas vibraciones pueden destruir componentes mal fijados o dañar conexiones internas. Luego, se realiza la prueba térmica. El satélite se introduce en cámaras que simulan el vacío espacial, con temperaturas que varían desde los 150 grados positivos hasta los 150 grados bajo cero. Este ciclo se repite varias veces para asegurar que todos los materiales y sistemas funcionen en condiciones extremas. También se prueba la resistencia a la radiación, a campos electromagnéticos y a cambios repentinos de presión. Incluso se simulan impactos de micrometeoritos y basura espacial a pequeña escala. Cada una de estas pruebas debe superarse sin errores. Un fallo, por mínimo que sea, obliga a revisar el diseño o reemplazar partes enteras. Solo cuando todo funciona perfectamente, el satélite es autorizado para su transporte al centro de lanzamiento. Paso 6. Empaque y transporte al centro de lanzamiento. Superadas todas las pruebas, el satélite está listo para su traslado al lugar desde donde será lanzado al espacio. Pero este no es un proceso sencillo. Cualquier vibración o golpe puede dañar sus sistemas delicados, por lo que el empaque y transporte requieren medidas extremas de seguridad. El satélite se coloca dentro de un contenedor especial, diseñado para mantener condiciones de temperatura, humedad y presión completamente estables. Este contenedor lo protege del polvo, los cambios climáticos y cualquier tipo de contaminación durante el viaje. Dependiendo del tamaño del satélite y del lugar de fabricación,
El transporte puede realizarse por avión, barco o incluso helicóptero. En algunos casos, se moviliza en vehículos especialmente adaptados con suspensión reforzada para evitar cualquier movimiento brusco. Durante todo el trayecto, el satélite es monitoreado en tiempo real. Ingenieros y técnicos lo acompañan para verificar que no haya alteraciones en su estado. Una vez que llega al centro espacial, se traslada a una sala de integración donde será acoplado cuidadosamente al cohete que lo llevará a órbita. Este momento marca la transición entre la etapa de fabricación y el inicio de la misión espacial. Paso 7. Lanzamiento y puesta en órbita. Llegó el momento más crítico de toda la misión, el lanzamiento del satélite y su colocación en órbita. Este paso requiere una coordinación milimétrica entre ingenieros, técnicos, científicos y operadores de misión. Cualquier error puede significar la pérdida total del satélite y de años de trabajo. El satélite es acoplado con extremo cuidado en la parte superior del cohete, dentro de una cápsula protectora llamada carenado. Esta cápsula lo resguarda del calor, la presión atmosférica y las vibraciones durante el despegue. Una vez asegurado, el cohete es llevado a la plataforma de lanzamiento y sometido a una última ronda de inspecciones. Cuando todo está listo, se da la orden de encendido. Los motores se activan y el cohete despega con una potencia que supera los 1000 grados de temperatura y varios millones de newtons de empuje. A medida que sube, el cohete va soltando etapas hasta liberar la cápsula con el satélite en la altura deseada. Una vez en órbita, el satélite se separa, despliega sus paneles solares y comienza a funcionar de manera autónoma. Desde ese momento, está oficialmente operativo, transmitiendo datos y cumpliendo su misión en el espacio. La fabricación ha terminado. La exploración y el servicio apenas comienzan. Si este video te sorprendió, suscríbete ahora, regálanos un like y compártelo con quien más lo disfrutaría. Activa la campanita y, si quieres apoyarnos, puedes enviarnos un super chat o un super gracias. Cada aporte nos ayuda a seguir creando contenido épico. Como viste, fabricar un satélite es un reto donde cada paso exige precisión absoluta. Un pequeño error puede costar millones en el espacio. Gracias por vernos hasta el final. Nos vemos en el próximo video con más historias fascinantes del mundo y del universo. Hasta pronto, explorador del conocimiento.